Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Un buen saludo para todos ustedes desde las hermosas tierras venezolanas, donde las arepas fueron inventadas. ¿Cómo lo ven? Lo siento, mis hermanos colombianos, pero esa es la absoluta verdad. Por acá les habla María Andreina Cerrada con el certificado de locución 50.659, una producción de Cross Examine en español. Les doy la más cordial bienvenida a este nuestro primer episodio de Café sin relativismos, porque los absolutos son amargos de tomar. Y hoy nos tomaremos ese cafecito inaugural hablando del relativismo. Si hay algo que reina en esta sociedad, el argumento preferido de muchos, yo diría la frase cliché, eso es relativo. En el caso particular de los universitarios, casi todos los estudiantes que entran a la universidad creen o dicen creer que la verdad es relativa. Y al decirlo de esa forma tan convencida e incluso internalizada, esas personas están cerrando sus mentes a la posibilidad de conocer la verdad. Por ese motivo, el tema de hoy es tomarnos ese café sin relativismos. Y antes de entrar de lleno con este tema del relativismo, algunos probablemente no conozcan o manejan el término, así que vamos a empezar por allí. El relativismo sostiene que los puntos de vista de todos son válidos y que ninguno o ningún punto de vista es aplicable para todo el mundo. Por supuesto, este punto de vista es contrario al absolutismo. El absolutismo afirma que la moralidad depende de principios universales, leyes naturales, conciencia, la regla de oro, si se quiere. Los cristianos creemos que Dios es la fuente de nuestra moralidad común y que, por lo tanto, es tan inamovible como lo es Él. El relativismo moral asegura que la moralidad no está basada en ninguna norma absoluta, más bien en verdades que dependen de la situación, de la cultura, de sentimientos propios, etc. Mencione usted allí lo que quiera. Hay gente que dice, tú no puedes decirme lo que está bien y lo que está mal, con cierto tono de enojo si se quiere. No me puedes imponer tus conceptos morales. Solo porque está mal para ti, no significa que lo esté para mí. Mis amigos, los que hablan así son víctimas de la gran mentira del diablo que dice, bien o mal, todo es relativo. Tú necesitas encontrar lo que está bien para ti y necesitas definir tu propio concepto de moralidad. Esas son palabras dulces, pero aquí nos tomamos el café sin azúcar, es decir, sin relativismo. Mucha gente piensa que puede crear su propia moralidad, que puede inventar lo que está bien para ellos y lo que es verdad para ellos. Por eso, no podemos dejar de tomarnos ese café en el día de hoy. Señores, eso es un mito. La moralidad no es relativa. El bien y el mal no son negociables. C.S. Lewis, en su libro Mere Christianity, Cristianismo Puro, dice lo siguiente, y abro comillas: cuando encuentres una persona que dice no creer en el bien y el mal, te darás cuenta de que esa persona no va a tardar en contradecirse. Si tú rompes la promesa que le hiciste, se quejará diciendo que no es justo. De manera que parece que estamos obligados a creer en un bien y en un mal reales. Cierro comillas. Y lo sorprendente es que no necesitas o no necesitamos ninguno un doctorado para distinguir entre el bien y el mal. El apóstol Pablo señala que aún aquellos que nunca han escuchado los 10 mandamientos tienen la ley escrita en sus corazones.
dando testimonio, como dice Romanos 2:15, y testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y citando a C.S. Lewis otra vez, dice, abro comillas, esta ley o norma acerca del bien y el mal era llamada la ley de la naturaleza, porque la gente daba por sentado que todo el mundo lo sabía por su naturaleza y no porque hubiera una necesidad de enseñarlo. Cierro comillas esta cita de C.S. Lewis. Y sin embargo, mis amigos, aun aquellos que insisten que lo que está mal para algunos no necesariamente está mal para ellos, no engañan a nadie. Su intento de explicar su conducta con el mito de la relatividad traiciona el hecho de que en lo profundo de su ser existe ese sentido del bien y del mal. Ellos son como Poncio Pilatos, quien hizo esa famosa pregunta de qué era la verdad. Lo irónico de la pregunta de Pilato, si ustedes no lo habían notado, es que la verdad la tenía frente, y así somos tantos, teniendo la verdad allí y todavía, ¿qué será la verdad? Jesús, quien se había revelado a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, estaba allí frente a Pilato. Él era la respuesta. Y aún teniéndola al frente en carne y hueso, él falló en reconocer la verdad. Así está el mundo y sigue siendo, como en aquel entonces. Los relativistas pueden argumentar que hay diferentes valores en las diferentes culturas. Así quieren demostrar entonces que la moral es relativa para la gente. Pero si la cultura entonces determina lo correcto y lo incorrecto, por ejemplo, ¿cómo podría el mundo entero juzgar lo que hicieron los nazis? Después de todo, ellos, si usted no lo sabía, estaban siguiendo la moral de su cultura, mayoría aprobaba. Los nazis hicieron mal solo si el asesinar es considerado universalmente incorrecto. El hecho de que ellos tuvieran su moral, entre comillas, no lo cambia. Aunque mucha gente tenga diferentes opiniones de la moralidad, aún así comparten una moral común. Por ejemplo, quienes están a favor y en contra del aborto concuerdan en que el homicidio es incorrecto, pero difieren en si el aborto es o no un homicidio. Así que aún ahí hay una moralidad universal absoluta que demuestra que esto que estamos hablando pues es una verdad. El argumento principal al que apelan los relativistas también es otra. A ver si ustedes no la recuerdan o se les hace familiar. La famosa tolerancia. Ellos afirman que el decirle a alguien que su moralidad es incorrecta, eso es intolerancia. Y el relativismo tolera, entre comillas, que tolera que todas las perspectivas pueden ser correctas o ciertas. Pero eso es simplemente un engaño. Primero que nada, el mal nunca debe ser tolerado. ¿Deberíamos tolerar, por ejemplo, la perspectiva de un violador de que las mujeres son objetos de gratificación para ser usadas? ¿Vamos a tolerar esa postura, esa verdad que para él funciona muy bien? No, ¿verdad? Segundo, es otro autocontradictorio porque los relativistas no toleran la intolerancia. ¿Verdad que suena como un trabalengua? El hecho mismo de que debas tolerar a la gente, aun cuando no estemos de acuerdo, está basado en una regla de moral absoluta por la que debemos siempre tratar justamente a la gente. Pero eso que yo estoy diciendo, eso es nuevamente absolutismo. De hecho, sin principios morales universales, no puede haber bondad. Entonces, el relativismo consiste en la postura que dice que la verdad de todo conocimiento o principio moral va a depender de opiniones o circunstancias de personas. Como las opiniones y las circunstancias entonces son cambiantes, ningún conocimiento o principio moral, según esta postura, es objetivo o universal. Es decir, el relativismo plantea que ningún conocimiento o principio moral
es verdadero independientemente de las opiniones de las personas o de sus circunstancias. Ni tampoco es válido para todos en todo tiempo y lugar. En realidad, el relativismo proviene mucho más profundamente del agnosticismo. Quienes no conocen el término, es la negación o la puesta en duda de la capacidad del ser humano de conocer la verdad objetiva. Creo firmemente que uno de los problemas de fondo del mundo es el relativismo. El mundo se está dividiendo rápidamente en esos dos campos. Los que creen que todo es relativo y los que creen que no todo es relativo y que existen unos principios morales, objetivos, universales y absolutos. Es decir, principios que gozan de existencia propia y que son aplicables a todos los seres humanos en toda circunstancia y lugar. ¿Cuáles son algunas de esas características cuando usted pueda conversar con algunos, estar en algunos grupos donde se habla de esta manera? ¿Cómo usted puede identificar ese pensamiento relativista? Una de ellas es ese fallido intento de considerar que las opiniones todas son válidas, tienen el mismo nivel de validez. Y otra cosa, el relativismo le tiene un odio visceral a la idea de aceptar que unas ideas sean superiores a otras, en el sentido de tener más probabilidad de ser ciertas que otras, o el que unas ideas sean definitivamente verdaderas y otras no. Si el relativista llegara a aceptar, por ejemplo, que la idea de abortar como algo malo para todo el mundo, esa idea está diciendo de que lo contrario a ese pensamiento debería ser falso. ¿O no? Si yo pienso que es malo abortar, entonces la idea de decir, el que diga el aborto es bueno se convierte en falsa. Entonces un relativista que tenga una posición sobre algo está poniendo que el contrario está equivocado. Eso nos lleva a otra característica del discurso relativista. Y escuchen bien, las personas con esta forma de pensar confunden el deber de respetar a la persona que opina y su derecho de opinar con el deber de respetar toda opinión. Todos tenemos el deber, obviamente, de respetar a los demás y también a su derecho de opinar, pero no tenemos por qué respetar todas las opiniones, o dicho de un modo más, digamos, adecuado o de manera más respetuosa. No tenemos por qué aceptar todas las opiniones por el simple hecho de que no todas las opiniones son válidas, así de sencillo. Incluso hasta tenemos el deber, si las circunstancias lo permiten, de refutar las opiniones falsas y dañinas. Por ejemplo, si un hombre dice que él opina que los maridos pueden abusar de sus esposas, oye, yo tengo el deber de respetar a ese individuo, pero al mismo tiempo tengo el deber de decirle que su opinión es absolutamente falsa y dañina. ¿Sí me explico? Por ejemplo, para un relativista, si un joven cree que tener relaciones sexuales con su novia sin casarse porque, bueno, está bien porque él la ama mucho, entonces está bien que fornique con ella. Y, por ejemplo, ante ese tipo de cosas, el relativista no dice ni una palabra sobre el deber de buscar la verdad. Y si eso se aplica a todos los escenarios, entonces se podría decir que si el sicario argumenta que le va bien viviendo de matar gente, pues la persona que relativiza todo podría decir que lo siga haciendo, le va bien. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿No es que lo que está bien para alguien, pues que lo siga haciendo porque le va bien? ¿Dónde marcamos las fronteras? ¿O es solo con lo que nos conviene? Sencillamente, en el fondo, el relativismo se contradice. El principio de que todo es relativo no es relativo. La misma expresión, la misma afirmación es un absoluto. Y para terminar este tema, les voy a compartir varias porciones de la palabra para ayudarlos a enfrentar el mito de la relatividad. Voy a mencionar algunos cuantos, si gustan puede tomar nota.
Leamos, por ejemplo, lo que dice Jueces 17:6. No voy a leer cada porción, sino una interpretación de lo que va a decir. Usted lo puede leer en casa con calma. En Jueces 17:6 vemos que el mito de la relatividad es característico en los días de los jueces en Israel, porque lo que dice allí es que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ahí vemos que no es algo nuevo, ¿no? El relativismo. Proverbios 14:12, que es lo que dice, por ejemplo, en el proverbio también el 15, acerca del camino que parece derecho al hombre. ¿Cuál es el resultado de eso? Que irán terminando en camino de muerte. Ahí habla de la posición del hombre en pensar que, bueno, lo que él considere que es bueno, el camino de perversión le parece derecho. Entonces, pues, dicen que ese tipo de personas no van a tener muy buen resultado. Así que por eso temas como el de hoy son tan necesarios de hablar. Isaías 45:19. Aquí en este versículo, desde ningún lugar de esa tierra tenebrosa, Dios dice que les había hablado en secreto. Él dice que ni ha dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Eso no es lo que dice. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Así que de acuerdo con este versículo, ¿quién dice lo que está bien? ¿Todos? No. La fuente de la moralidad. Y no porque Él lo diga, es porque lo que Él dice no es solamente por lo que Él diga, sino que cuando Él lo dice es de acuerdo a su propio carácter. Así que la fuente de esto, la fuente de nuestra moralidad, que es Dios, es el que determina. Oseas 14:9. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras allí tropiezan los rebeldes. Así que aquí vemos en este versículo que hay dos categorías mencionadas en las últimas líneas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Vimos, los inteligentes las comprenden, los rectos son considerados rectos los caminos del Señor, para los inteligentes, para los sabios. En ellos caminan los justos, pero dice que los rebeldes lo van a considerar más bien algo como un obstáculo, como un tropiezo. ¿A cuál perteneces tú? ¿Andas en los caminos del Señor o encuentras tropiezos en ellos? Una pregunta dura pero necesaria. Amargo, ¿verdad? Como el café sin azúcar. Pues aquí en este programa tomamos café sin azúcar, café sin relativismos. Y Juan 8:31 al 32. Juan se dirigió entonces a los judíos, dice allí en esta porción, que habían creído en él. Y les dice: si se mantiene fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para aquellos que se dicen cristianos, pero dicen que la verdad es relativa, como que no han leído esta porción, porque aquí Jesús no vaciló en decir que había una verdad. ¿O les parece que cuando Jesús habló de estas palabras de que conocerán la verdad, lo dijo de una manera así medio titubeante, como que no estaba seguro de si había una verdad? No, ¿verdad? Entonces, lo más maravilloso de esto es que dice que el resultado de conocer la verdad te hará libres. Los harán libres, nos harán libres. Así que sé libre, tú que me escuchas, de este mito de que todo es relativo, y descubre las maravillosas verdades de la poderosa palabra de Dios que está en la Biblia. Ya no dudes más. Así que bueno, por ahora me despido de ustedes
con el deseo de encontrarnos en nuestro próximo Café sin Relativismos. Puedes contactarme con tus comentarios o preguntas a través de nuestras redes sociales de Cross Examine en español. Nos puedes conseguir en Facebook y YouTube. Acá les habló su servidora, María Andreina Cerrada, con el número de locución 50.659. Tu podcast Café sin Relativismos, una producción de Cross Examine en español. Será entonces hasta nuestro próximo episodio, si Dios lo permite. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.